Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues os voy a contar cómo he solucionado un error que me estaba volviendo loco, por si os pasa a alguno que lo sepáis, ¿vale? Yo me vengo por aquí, ¿vale? Y al ir a instalar una aplicación se me ha quedado un icono fantasma. Ya me ha pasado alguna vez y demás, que es este, ¿vale? No he hecho vídeo de cómo estaba, pero es esto, el icono que se queda dando vueltas, que si le das al más no te deja dar al más para borrarlo. Entonces lo suyo es borrarlo con la aplicación de DBI, ¿vale? Pero ¿qué me pasaba? Que yo había actualizado hace poco, por si os pasa, que os tengo aquí, y la versión que tenía no estaba soportada por la última versión. Esto me he dado cuenta un poco más tarde, para que sepáis. Si os pone este mensaje, es que hay que bajarse la última versión. Problema, que el autor es ruso y ya solo baja, la pone en ruso. Hay unas traducciones no oficiales, pero él amenaza que si no es segura, no sé qué. Pero la gente las usa y dicen que son seguras, ya probaré. Pero bueno, yo te voy a decir con la aplicación DBI cómo lo he hecho, ¿vale? Llegaremos hasta aquí y hay un apartado que te voy a enseñar ahora que te va a salir una aplicación como esta, en interrogantes y el código, que es la que me estaba dando error, ¿vale? Entonces vamos al lío y te voy a enseñar cómo se hace. Vale, me vengo aquí a la suite, que todo esto ha sido porque os iba a traer un tutorial, os lo traeré de cómo funciona Zelda, ya lo tengo funcionando, Zelda Twice Princess eh, de GameCube con los texturas de Wii U. Pero bueno, voy a arrancar el DBI. Ya me estoy acostumbrando a arrancarlo con R pulsando aquí en el icono, aunque valdría también desde el álbum, pero aquí si necesita más recursos. He borrado los antiguos y como veis aquí ya no me sale ese aviso de que tengo una versión anterior. Le damos aquí a DBI y aquí sale toda esta información y como suele decir, lo complicadillo del sistema. Voy a hacer una captura, por cierto, porque así miro para corregir este error y os voy a decir dónde nos tenemos que ir aquí. Nos tenemos que ir a la cuarta opción, que es juegos instalados, y aquí nos salen los juegos que tenemos instalados en nuestra aplicación, ¿vale? Ahora me voy a ir al vídeo, porque como veréis yo ya lo tengo solventado. Me voy a ir al vídeo que te he enseñado, un momento. Este está por aquí y aquí le tenemos, ¿vale? Este es el vídeo. Como veis ahí yo tengo esa aplicación que sale cero porque es un acceso directo y demás y no funciona. Entonces lo que tenemos que ir haciendo es darle a las siguientes opciones, es decir, le damos al más. La primera opción es la de borrar y estas hay dos opciones. Una que te dice que si quieres borrar manteniendo las partidas y demás y la segunda es borrar todo. Como es una aplicación que he instalado mal, que me ha dado error al instalarla, le damos la segunda. Aquí te dice que si estás seguro, ¿vale? Pues usar traductores y demás, y le decimos que sí. Ok, aquí le decimos que está seguro, le decimos que sí. Y aquí ya le damos a la B que la ha borrado. Y como veis, ya no me sale por ahí. Entonces ya, ahora sí, ya no tengo esa aplicación dando el tostón. Postdata, os he traído un vídeo de cómo actualizar la última versión de Swift, pero también hay aplicaciones como la DBI esta que hay que actualizarla. Yo tenía una antigua porque la tenían en inglés, no en ruso, también tenía el ruso, pero bueno. Y nada, si ahora yo ya me voy a instalar esta parte, pues ya sí se me instala correctamente, ¿vale? Pues desde ahí, todo en ruso, pero como veis, puedes seguir estas opciones para instalarla. Así que nada, amigos, espero que os haya servido este vídeo. Si no, comentarme si os ha servido. Si no, comentar qué problema tenéis. Estamos por el Telegram, Discord, a ver si podemos echar una mano. Suscribiros y nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Hasta luego.